Bienvenidos a Historias de Vida y Dolor. Hoy les presentamos un relato sobre lo que queda cuando perdemos todo. Las 11:47 de la noche. El camino de tierra terminaba aquí, o más bien, dejaba de ser camino y se convertía en otra cosa, en una intención, en el recuerdo de un camino que alguien trazó hace mucho y que la maleza estaba ganando metro a metro con la paciencia que tienen las cosas que no tienen prisa. Elena apagó los faros antes de apagar el motor. No supo por qué lo hizo. Quedó en la oscuridad completa durante 4 segundos. Los contó, sin querer, porque contar era lo que hacía cuando no sabía qué hacer. Y luego encendió la linterna del teléfono y la apuntó hacia el porche. Ahí estaba. Un perro. Grande, oscuro, inmóvil en el umbral como si llevara horas esperando. No ladró. No se movió. La miró con unos ojos que en la luz de la linterna tenían un brillo blanquecino, lechoso, de animal que ya no ve del todo bien. Elena bajó del coche. El frío de octubre entró por el cuello de su abrigo como agua. 400 kilómetros al norte, su departamento seguía con la calefacción programada para las 7 de la mañana. 400 kilómetros al norte, sus cajas todavía no llegaban porque no había a dónde enviarlas. El perro no se movió. Ella se acercó despacio, con el teléfono en alto, iluminando el porche de madera podrida en 2 tablones, la puerta cerrada con un candado oxidado, la ventana lateral tapada con una bolsa de plástico negro que el viento movía como respiración. El perro la dejó acercarse. A 1 metro, ella se detuvo. Era viejo. Se veía en todo, en el pelaje opaco, sin brillo, en las patas traseras que sostenían el peso con una cautela que era esfuerzo disfrazado de calma, en la oreja derecha que colgaba ligeramente hacia afuera, hinchada, oscura en el borde. Pero estaba de pie, y la miraba. «No soy quien tú crees», dijo Elena. No supo por qué dijo eso tampoco. El perro parpadeó una vez. Luego se dio la vuelta, despacio, con esa dignidad particular de los animales viejos que han aprendido que los movimientos bruscos cuestan demasiado, y entró por el lateral del porche, por un hueco entre 2 tablones que Elena no había notado. Desapareció en la oscuridad del costado de la casa. Elena se quedó sola frente a la puerta. La llave estaba en su bolsillo. Se la había dado el notario 3 semanas atrás, en un sobre manila junto con un documento de 2 páginas que describía la propiedad en términos que hacían que el rancho sonara como un activo, y no como lo que era. Un lugar que nadie había querido lo suficiente como para quedárselo, excepto un hombre que ya no estaba para explicar por qué. Abrió el candado. La puerta cedió con el ruido exacto que tienen las puertas que llevan años sin abrirse. Un quejido largo, casi vocal, como si la madera se quejara de la interrupción. Adentro olía a tierra húmeda, a madera vieja, a algo más que Elena no pudo identificar en ese momento. Más tarde sabría que era el olor de la casa de su infancia, no el departamento donde creció desde los 12 años, sino la casa anterior, la que tenía patio y un árbol de durazno y un padre que llegaba los viernes con las manos sucias de trabajo honesto. Pero eso fue más tarde. Esa noche, Elena puso su bolsa en el suelo. Encontró el interruptor por memoria táctil en el lugar donde siempre están los interruptores y lo accionó. Una sola bombilla en el techo encendió con un zumbido. Luz amarilla, insuficiente, honesta. Se sentó en el suelo, no en una silla. Había sillas cubiertas con sábanas, formas fantasma en las esquinas, sino en el suelo de madera, con la espalda contra la pared, y miró la habitación. Tenía 42 años. No tenía trabajo. No tenía familia, o más exactamente, tenía familia, pero la familia había tomado una decisión sin ella, y esa decisión la había dejado aquí, en este lugar, con un perro viejo que no era suyo, y una bombilla que zumbaba, y 400 kilómetros de distancia de todo lo que había construido sola, porque construirlo sola había sido, durante años, su forma de no necesitar a nadie. No lloró. Contó las grietas del techo. Había 11. 3 semanas antes. Ciudad. El despacho de Elena Vázquez en la firma tenía 3 plantas. Su escritorio en el centro,
La planta de bambú en la esquina, resistente, autosuficiente, de bajo mantenimiento, la había elegido ella misma. Y el ficus artificial junto a la ventana que nadie había movido desde que lo pusieron el día que abrieron la oficina, hacía 6 años. 42 metros cuadrados, orientación norte, luz fría todo el año. En ese despacho, Elena había tomado decisiones que movían dinero real en números reales. Había reorganizado departamentos enteros con la misma eficiencia con que reorganizaba sus propias estanterías. Por tamaño, por tema, por probabilidad de uso. Había despedido a personas mirándolas a los ojos porque mirar a los ojos era lo mínimo que se podía hacer, y ella siempre hacía lo mínimo exigible. Había trabajado hasta las 10 de la noche durante semanas seguidas, y había llegado a casa a un departamento de 70 metros cuadrados en el 4º piso de un edificio sin ascensor. Había abierto una botella de vino tinto que nunca terminaba en una sola noche, y había considerado que eso era una vida construida. No era feliz. No era infeliz. Era funcional. Esa era la palabra que usaba cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Funcional. La gente creía que era una broma. No era una broma. Había tenido una pareja durante 4 años, un hombre llamado Marcos que era arquitecto y que tenía la virtud de no necesitar mucho de ella, y el defecto de decírselo eventualmente. Elena, no estás aquí aunque estés aquí. Se fue con cortesía y sin drama, como corresponde a las relaciones que terminan por erosión y no por ruptura. Eso fue hacía 2 años. Elena tardó 3 semanas en notar que había dejado de pensar en él. Tenía una amiga, Carla, a quien llamaba cada 2 semanas con la regularidad de una obligación agradable. Tenía colegas con quienes tomaba café y discutía sobre presupuestos con un placer genuino, porque los presupuestos tenían lógica, y la lógica era confiable. Tenía una rutina: levantarse a las 6:20, correr 40 minutos, ducha fría, café solo, despacho a las 8:15. Lo que no tenía, y que no supo que no tenía hasta que lo perdió todo en el mismo mes, era red. La reestructuración llegó en septiembre, un martes, en una reunión que empezó a las 9 y terminó a las 9:22. El director general usó palabras como optimización y reenfoque estratégico, y cambios inevitables en la estructura. Y Elena escuchó todas esas palabras y entendió perfectamente su significado real, porque era exactamente el tipo de lenguaje que ella misma había usado en otras ocasiones. La diferencia era que esta vez el lenguaje estaba dirigido hacia ella. Salió de la reunión. Recogió sus cosas, no había mucho, el bambú, algunos libros, una taza, y salió del edificio a las 10:47 de la mañana, con 17 años de carrera en una caja de cartón. Esa noche sonó el teléfono. Rodrigo. Su hermano mayor llamaba 2 veces al año, en su cumpleaños y en el cumpleaños de sus hijos, con la puntualidad de quien cumple una obligación. Esta no era ninguna de esas fechas. Elena contestó. Elena. La voz de Rodrigo tenía esa textura que tienen las voces de las personas que llevan tiempo ensayando lo que van a decir. Plana, controlada, demasiado tranquila. Hay cosas que tienes que saber. Lo que tenía que saber, la casa familiar había sido vendida. El proceso había tomado 2 años. Elena había sido excluida de la herencia en un codicilo que su padre añadió al testamento 5 años atrás. Un documento que Rodrigo había guardado sin mencionarlo porque, dijo con esa calma ensayada, papá fue muy claro en sus instrucciones. El dinero de la venta se repartía entre Rodrigo, su hermana menor Sofía y los 3 nietos. Elena no aparecía. ¿Por qué?, preguntó Elena. Una pausa, no larga, suficiente. ¿Por qué no volviste cuando mamá enfermó?, dijo Rodrigo. Papá nunca te lo dijo, pero tampoco te lo olvidó. Elena estuvo en silencio durante 8 segundos. Los contó. Hay una cosa, continuó Rodrigo, y en su voz había algo que no era crueldad, pero que tampoco era del todo inocente. El rancho, el terreno que papá tenía al norte. Ese sí te lo dejó. Solo a ti.
dijo que sabías por qué. Ella no sabía por qué, o tal vez sí. Tal vez lo sabía de la misma forma en que sabía que el bambú del despacho necesitaba agua cada 12 días. No porque hubiera aprendido el dato, sino porque lo había registrado en algún lugar al que no tenía acceso fácil. ¿Y el perro?, preguntó Elena. No supo de dónde vino esa pregunta. ¿Qué perro? El que tenía papá en el rancho. Silencio. No sé de ningún perro, dijo Rodrigo. Colgó. Elena se quedó con el teléfono en la mano, la taza de café en el otro, el departamento en silencio, con la calefacción programada, con los libros ordenados por tamaño, con el ficus artificial que no necesitaba agua ni luz. Funcional. Escena A. 3 días después, Elena llamó a Carla. Le contó todo en 12 minutos, con la economía de quien describe un problema técnico. Carla escuchó y dijo al final: «Elena, ¿estás bien?» «Sí», dijo Elena. «¿Segura?» «Sí». Una pausa. «¿Quieres que vaya?» «No hace falta». Carla fue de todas formas. Trajo una botella de vino y se quedó 2 horas. Hablaron de la reestructuración, del rancho, de Rodrigo. No hablaron de la madre. Elena no abrió esa puerta y Carla, que la conocía bien, no llamó a esa puerta. Cuando Carla se fue, Elena lavó las 2 copas, las secó, las guardó en el lugar exacto donde iban y se sentó en el sofá con el ordenador a buscar rutas de carretera hacia el norte. Primera semana en el rancho. Elena tardó 3 días en dormir más de 4 horas seguidas. No era el frío, aunque el frío era real. Octubre avanzaba hacia noviembre con esa determinación sin drama del clima del norte, y la estufa de leña del salón principal le llevó 40 minutos encender la primera noche, 1 hora la segunda, 45 la tercera, porque había algo en la técnica que ella aún no entendía y que no tenía a quién preguntarle. Lo que la desvelaba era el silencio, o más exactamente, la ausencia de los ruidos a los que estaba acostumbrada. En el departamento había tráfico, vecinos, el ascensor que subía y bajaba a horas impredecibles, la ciudad como fondo constante. Aquí el silencio era activo. Tenía textura. Se interrumpía con cosas, el crujido de la madera cuando bajaba la temperatura, el viento en los tablones del porche, algo indeterminado moviéndose en el tejado que Elena decidió catalogar provisionalmente como animal pequeño. Pero esas interrupciones hacían el silencio más presente, no menos. El segundo día tomó el cuaderno que siempre llevaba y empezó el inventario. Era lo que sabía hacer: evaluar, catalogar, asignar valor. Estructura principal: casa de un piso, 3 habitaciones, salón-cocina combinado, baño único. Paredes de adobe, techos de viga de madera. Antigüedad estimada: 60 a 70 años. Estado general: deficiente pero habitable. Grietas estructurales: menores en paredes exteriores, ninguna en muros de carga visibles. Tejado: requiere inspección profesional. Ventanas: 2 originales con cristal simple, 3 sustituidas por marcos de aluminio en algún momento de los años 90. Terreno: aproximadamente 4 hectáreas según escritura. Cerca perimetral en estado variable, sección este en buen estado, sección norte con 2 postes caídos, sección oeste inexistente en tramo de unos 20 metros. Pozo: funcional según vecino. Corroborar: valor de mercado estimado, bajo. Potencial de desarrollo, bajo a medio dependiendo de normativa municipal. Viabilidad de venta en 90 días, posible con gestión activa. 90 días, eso era el plan. Cabo la seguía. No de cerca, mantenía una distancia de unos 3 metros, ni más ni menos, como si hubiera calculado el radio exacto que ella toleraría sin molestarse. Y en silencio, con ese paso suyo que era lento no por pereza, sino por economía, por el tipo de decisión que toman los cuerpos que han aprendido que el movimiento cuesta. Elena lo ignoraba, o intentaba ignorarlo. En el cuaderno anotó: perro, mestizo, macho, edad estimada 12 a 13 años. Artritis visible en cuartos traseros. Infección oreja derecha. Vista deteriorada. Origen desconocido.
Responsabilidad no clara. Resolver. No supo qué significaba resolver cuando lo escribió. Cabo tampoco preguntó. La tercera mañana, mientras Elena recorría la sección norte de la cerca con el cuaderno y 1 metro de bolsillo, el perro se detuvo en un punto específico del límite entre la cerca rota y el campo abierto y se quedó mirando hacia el norte, con el hocico levantado, sin moverse. Elena lo observó durante un momento, luego siguió con su medición. «No tengo tiempo para esto», dijo en voz alta, aunque no había nadie. Cabo no se movió. «Oye». Nada. Elena caminó hasta él, se puso en cuclillas con el tipo de esfuerzo silencioso que hacen las personas que no están acostumbradas a ponerse en cuclillas, y miró hacia donde miraba el perro. Campo. Cielo gris de octubre. Un grupo de árboles a unos 200 metros. Encinas o algo parecido, con las hojas a la mitad entre el verde y el ocre. Nada que ella pudiera ver. ¿Qué hay ahí? Cabo bajó el hocico. La miró de reojo con ese ojo velado. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la casa. Elena permaneció en cuclillas un momento más mirando los árboles. Luego anotó en el cuaderno: Sección norte, inspeccionar vegetación. Posibles problemas de drenaje. Escena B. La primera noche que encendió la estufa con éxito, tercera noche, 45 minutos, Elena se quedó sentada frente al fuego durante un tiempo que no midió. Cabo estaba en su rincón, junto a la pared del fondo, en una posición que debía ser incómoda para sus articulaciones, pero que él sostenía con la placidez de quien ha encontrado el ángulo exacto que funciona. La luz del fuego hacía que el pelaje oscuro del perro tuviera destellos rojizos que no tenía con la luz de la bombilla. Elena pensó que debería llamar a alguien. No se le ocurrió a quién. Pensó en Carla, pero Carla ya había llamado 2 veces, y Elena había contestado con frases cortas, y la conversación había tenido esa textura de las conversaciones donde una persona intenta llegar y la otra, sin decidirlo, pone una distancia educada entre ellas. Pensó en Marcos, que sería una llamada absurda. Pensó en Rodrigo y sintió algo en el pecho que no era dolor exactamente, sino una compresión, una contracción. El tipo de sensación física que ocurre cuando el cuerpo sabe algo que la mente todavía no ha terminado de admitir. No llamó a nadie. Apagó la estufa a las 11, porque el manual de instrucciones que encontró pegado en la pared de la cocina, escrito con la letra pequeña y precisa de su padre, decía que no había que dejarlo encendido de noche sin supervisión. Se fue a la cama. Durmió 5 horas y media, un récord desde que llegó. El octavo día, a las 9:15 de la mañana, apareció don Aurelio. Lo vio llegar desde la ventana de la cocina. Un hombre mayor con un sombrero de fieltro marrón y una chaqueta de trabajo que había visto mejores décadas, pero que tenía esa dignidad particular de las prendas que se mantienen por uso constante y no por negligencia. Venía por el camino de tierra con paso deliberado, sin prisa, con una caja de herramientas en una mano y algo que tardó un momento en identificar como una cadena de repuesto para portones. Elena salió al porche. «Buenos días», dijo él, sin levantar la voz, como si ella estuviera a 1 metro y no a 20. «Soy Aurelio, del rancho de al lado». Un gesto vago hacia el este, hacia donde Elena había notado una línea de álamos que debía marcar el límite. «Cuidaba esto un poco cuando tu padre no podía venir». «Lo sé», dijo Elena, aunque no lo sabía. O no lo había verificado. Sí estaba en el documento del notario, mencionado de pasada. Vecino colaborador en mantenimiento básico. Don Aurelio se detuvo al pie de los escalones del porche y miró la casa con la calma de quien evalúa algo que conoce bien. Su mirada fue a la ventana lateral, a la bolsa de plástico negro, que Elena había reemplazado el cuarto día con un cartón mientras esperaba que llegara el cristal que había encargado en el pueblo. Y luego al tejado. «El tejado del ala trasera lleva 2 inviernos con goteras», dijo. «No urgente, pero tampoco indefinido». «Lo tengo anotado». Él asintió. Miró a Cabo, que había salido del costado de la casa y se había detenido a unos metros de don Aurelio con la cola baja, no agresiva, sino en el gesto neutro de los perros que esperan ver qué pasa. Don Aurelio se agachó sin problema, con la fluidez de los cuerpos que han hecho ese movimiento toda la vida, y extendió la mano.
Cabo la olió. Algo en él se aflojó levemente. «Este perro me alegra», dijo don Aurelio, sin dirigirse a Elena ni al perro, sino al espacio intermedio. «Cuando Martínez se fue, el que cuidaba antes, yo no pude llevármelo. El mío no lo tolera». Se incorporó. «¿Lo está atendiendo?» «Tengo que llevarlo al veterinario. Hay una buena en el pueblo, Lucía Montero. Consulta los martes y jueves». «Gracias». Una pausa. Don Aurelio miró la cerca del fondo, la que daba al norte. «Voy a cambiar los 2 eslabones flojos del portón este», dijo. «Tu padre me encargó hacerlo en primavera y se me pasó». «No tiene que, ya lo sé». No era brusco, era simple. La diferencia entre las personas que hacen cosas porque esperan algo a cambio y las que hacen cosas porque así son las cosas. «¿Tiene café?» Elena tardó un segundo. «Sí». Él asintió como si eso resolviera algo, y se dirigió hacia el portón con su caja de herramientas. Elena entró a preparar el café. Cuando volvió con 2 tazas, la suya azul, que era la única taza que había encontrado sin grietas, la de él en un vaso de cristal, porque no había suficientes tazas, don Aurelio estaba trabajando en el portón y tarareando algo que ella no reconoció. Se quedó de pie a unos metros, sosteniendo las tazas, sintiéndose de pronto como extraña en un lugar que técnicamente era suyo. «Aquí tiene», dijo. Él tomó el vaso sin dejar de trabajar, bebió, asintió. «Tu padre arregló la cerca norte hace 2 inviernos», dijo, como continuando una conversación que Elena no había empezado. «La que está caída ahora, la dejó bien. Son los postes, no la malla. Los postes se pudrieron por abajo con la humedad. Fácil de arreglar en primavera». Elena procesó eso. 2 inviernos atrás. Recordó las fechas del notario. Recordó la carta de su prima que había llegado, que había leído y no había contestado, diciéndole que su padre estaba con tratamiento, que había una segunda opinión, que estaba bien pero que sería bueno que viniera. 2 inviernos atrás, su padre había venido al rancho con la rodilla que sabía que tenía mal y había arreglado una cerca. ¿Él venía mucho?, preguntó Elena. Don Aurelio la miró por primera vez directamente. Sus ojos eran del color del agua de pozo, ni azules ni grises, sino ese tono intermedio que no tiene nombre. «Los últimos 3 años, todos los meses», dijo. «A veces 2 semanas seguidas». Elena miró su café. «No lo sabía», dijo. «Lo sé», dijo él. No había acusación en esa frase, solo información. La diferencia era importante y Elena la notó, aunque no supo qué hacer con ella. Esa tarde Elena llamó al notario. «¿Hay algún otro documento?», preguntó, «además de la escritura». Una pausa al otro lado, el sonido de papeles. «Hay una carta», dijo el notario. «Su padre la dejó con instrucciones de entregarla cuando usted se presentara físicamente en la propiedad. Supuse que vendría a recogerla o que mandaría a alguien, pero como no...» «Envíela», dijo Elena. «¿A la propiedad?» «Sí». Colgó. Miró a Cabo, que estaba en su rincón con los ojos entrecerrados, en el estado que tenía entre el sueño y la vigilia, esa especie de presencia mínima pero continua. Había pelo oscuro en el bajo de su pantalón. Buscó la cinta adhesiva. La encontró. Empezó a quitarlo. Se detuvo a mitad. Guardó la cinta. El 13º día, un sábado, Elena no tenía nada en la agenda. Eso era una novedad. Desde que había llegado, cada día había tenido estructura. Inspeccionar esto, llamar a aquello, anotar lo otro, hacer una lista, tachar cosas de la lista. La lista era el mecanismo. Mientras hubiera lista, había propósito. Mientras hubiera propósito, no había que mirar las otras cosas. Ese sábado, la lista estaba vacía. Había hecho todo lo que podía hacerse sin esperar respuesta de alguien más, y las respuestas no llegarían hasta el lunes. Eran las 8:03 de la mañana. Elena se sentó en los escalones del porche con su taza de café y no hizo nada. Cabo salió a los 10 minutos, con su paso deliberado, y se instaló en el suelo del porche a su derecha. No demasiado cerca, la distancia de siempre.
Se lamió una pata delantera con metodología, luego la otra. Luego se quedó mirando el campo. Elena lo observó. El campo estaba quieto. El sol de octubre salía de detrás de la línea de álamos del este, los del rancho de don Aurelio, con esa luz de otoño que no calienta, sino que define, que hace que los bordes de las cosas sean más precisos de lo habitual, como si el mundo se hubiera afilado durante la noche. La hierba estaba amarillando en los bordes, había escarcha en los sitios donde no daba el sol. Cabo olió el aire. Sus fosas nasales se abrieron y cerraron varias veces, procesando información que Elena no podía acceder. Luego soltó un suspiro largo, profundo, y se quedó quieto con el hocico apoyado en las patas delanteras. Elena se terminó el café. No se levantó a buscar más. Pensó en que debería estar haciendo algo. Luego pensó en qué, exactamente. Luego dejó de pensar en eso y pensó en la cerca norte, en los postes podridos que don Aurelio había dicho que eran fáciles de arreglar en primavera. En si ella estaría aquí en primavera. 90 días desde que llegó serían enero. En enero, si el proceso iba como esperaba, el rancho podría estar en venta. Cabo se movió. No mucho. Giró levemente la cabeza hacia ella, la miró con ese ojo velado, y volvió a mirar el campo. «¿Qué?», dijo Elena. El perro no respondió. Por supuesto. «No tengo plan para hoy», dijo Elena. «Por si te interesa». Cabo parpadeó. Elena se quedó en los escalones. Pasó media hora. Vio un pájaro que no reconoció posarse en el poste de la cerca este y quedarse ahí un rato, mirando en todas direcciones con esa hipervigilancia de los pájaros pequeños, y luego marcharse hacia el norte. Vio la sombra de las nubes moverse sobre el campo con una lentitud que era casi ceremonial. Vio a Cabo dormirse lentamente, la barbilla hundiéndose hacia las patas, la respiración volviéndose más profunda y regular, sin dejar de estar presente de alguna forma que Elena no supo cómo describir. A las 9:45 se dio cuenta de que llevaba 1 hora y 40 minutos sin hacer nada útil. La sensación no era tan mala como esperaba. Eso, de alguna manera, era lo peor. Escena D. A mediodía, mientras Elena intentaba preparar algo con lo que había en la despensa, pasta, latas de tomate, lo que había traído de la ciudad porque aún no había ido bien al mercado del pueblo, Cabo se levantó de su rincón y caminó hasta la puerta de la cocina. Se quedó parado ahí, mirando hacia afuera. «Ahora no», dijo Elena. Cabo no se movió. «En serio, estoy haciendo...». El perro volvió a mirarla. Luego miró hacia afuera, con la paciencia específica de los animales que no necesitan hacer drama porque el tiempo, eventualmente, les da la razón. Elena apagó el fuego, tomó su abrigo, abrió la puerta. Cabo salió al campo con su paso lento y ella lo siguió, sin saber a dónde iban, sintiendo por primera vez desde que había llegado algo que se parecía a no ir a ningún sitio en particular, que era exactamente lo mismo que ir al lugar correcto. Martes, 8:30 de la mañana. La oreja de Cabo había empeorado. Elena lo notó el lunes por la tarde. El perro sacudía la cabeza con más frecuencia, un gesto involuntario que interrumpía sus movimientos habituales y que le costaba. Se le veía en el gesto posterior, en la forma en que se reequilibraba. La base de la oreja estaba caliente al tacto. Elena lo verificó sin pensarlo demasiado, poniéndole la mano en el lado de la cabeza. Y el olor era el olor inconfundible de una infección que lleva tiempo. «Mañana te llevo», dijo Elena. Cabo la miró. «No es una pregunta». La clínica veterinaria de Lucía Montero estaba en el pueblo, a 12 kilómetros del rancho, en una calle lateral de la plaza principal, con un letrero pintado a mano en verde que decía «Clínica Veterinaria, L. Montero», y debajo, en letra más pequeña, «Con cita y sin cita». Cabo entró al edificio sin resistencia, oliendo el suelo con esa concentración absoluta de los perros en espacios nuevos. Lucía Montero tenía 34 años, y el tipo de eficiencia que viene de no desperdiciar palabras. Saludó a Elena con un gesto de cabeza, se puso en cuclillas frente a Cabo, que la dejó acercarse con más confianza de la que le había dado a Elena los primeros días,
y empezó a examinarlo con las manos y los ojos de alguien que sabe exactamente qué está buscando. ¿Cuánto tiempo lleva con esto? No lo sé, lo encontré así. Lucía la miró brevemente. Una evaluación rápida, sin juicio aparente. ¿Es suyo? Estaba en el rancho cuando llegué. ¿Hace cuánto? 2 semanas. Lucía asintió y siguió examinando. Revisó las patas, las articulaciones, los ojos. Cabo aguantó todo con una paciencia que Elena encontró, y no quiso encontrar, conmovedora. Como si supiera para qué era el examen. Como si quisiera que alguien supiera exactamente en qué estado estaba. Otitis externa crónica, avanzada, dijo Lucía. La artritis la ves tú también, no hace falta que te explique. Vista, cataratas bilaterales avanzadas en el ojo izquierdo. 12 años mínimo, probablemente más. Hizo una pausa. Buen peso, bien hidratado. Alguien lo ha cuidado, o él mismo se ha cuidado, que también pasa. ¿Qué necesita? Para la oreja, limpieza, antibiótico oral y gotas durante 3 semanas. Para las articulaciones, antiinflamatorio. Para los ojos, ya no hay mucho que hacer, pero tampoco le duelen. Lucía se incorporó y miró a Elena con la directidad de alguien que ha tenido muchas conversaciones difíciles y ha aprendido que posponerlas no las mejora. Es un perro viejo, mejorable, no curable. Lo que sí puedo decirte es que con tratamiento va a estar mejor que ahora. Y mejor, para este perro, todavía es bastante. ¿Cuánto tiempo tiene? Una pausa. No soy adivina, dijo Lucía. Meses, años. Depende de muchas cosas. Miró a Cabo, que estaba oliendo el borde de la mesa de examen con curiosidad metódica. Tiene ganas de vivir, eso se ve. Elena sacó la tarjeta antes de que Lucía dijera el precio. En el coche de vuelta, con Cabo en el asiento trasero y las medicinas en una bolsa de papel en el asiento del copiloto, Elena pensó en que había pagado sin preguntar. Ese era el tipo de cosa que no hacía. Ella siempre preguntaba el precio, siempre evaluaba el coste-beneficio. Era eficiencia, no tacañería, se decía. No había preguntado. Cabo puso el hocico en el espacio entre los asientos delanteros y olfateó el aire del habitáculo. Elena lo miró por el retrovisor. «No te emociones», dijo. Cabo no se emocionó, pero tampoco retiró el hocico. Escena E. El jueves siguiente, Elena volvió a la clínica para la revisión. Lucía examinó la oreja, asintió con satisfacción profesional. «Está respondiendo bien». «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Elena. «¿Puede? ¿Cómo es un perro que ha sido abandonado pero no tiene resentimiento? Porque este no lo tiene. No debería confiar en nadie y confía». Lucía la miró un segundo con una expresión que no era exactamente sorpresa, pero que tenía algo de reconocimiento en ella. «Los perros no tienen memoria narrativa», dijo finalmente. «No construyen una historia sobre lo que les pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que hay ahora es lo que hay ahora». Una pausa. No es que lo hayan superado, es que no se quedan ahí. Elena miró a Cabo. «Qué conveniente», dijo. «Sí», dijo Lucía, y algo en su tono sugería que no estaba hablando solo del perro. 22º día. Las 2:19 de la mañana. No había planeado encontrarlo esa noche. Había estado buscando una llave inglesa en el cuarto trasero. Había un problema con el grifo de la cocina, una pequeña fuga que exigía atención antes de que el frío endureciera las juntas. Y la linterna había iluminado la caja. Era una caja de fruta reconvertida, de madera, con el logo de una cooperativa agrícola en el costado. Estaba en la estantería más alta, detrás de frascos de conservas que llevaban años sin abrirse. Elena la bajó pensando que podía haber herramientas adentro. Había un cuaderno de tapas azules, tamaño folio, con una goma elástica que se rompió al quitarla. Y una fotografía. Elena dejó la llave inglesa. Llevó la caja al salón. La estufa seguía encendida. Había aprendido a mantener la temperatura, a echar el leño en el momento justo. Y Cabo estaba en su rincón, despierto, con los ojos entrecerrados en ese estado suyo de presencia mínima y continua. Abrió el cuaderno. La letra de su padre. Pequeña, regular.
inclinada ligeramente hacia la derecha. La letra de un hombre que había escrito mucho a mano toda su vida y que tenía la economía de quien valora el papel. Las primeras páginas eran exactamente lo que esperaba. Registro de reparaciones. Fechas, materiales, costes. 15 de marzo. Revisión bomba del pozo. Sello nuevo, 23 euros. Funciona bien. 7 de junio. Tejado ala trasera, 3 tejas sueltas. Compré mortero. Duró. La prosa funcional de alguien que documentaba para no olvidar, no para ser recordado. Elena pasó páginas. 2 de noviembre. Cabo encontró el lugar donde enterramos al dato de E. ¿Tiene buena memoria? ¿O buen olfato? Probablemente los dos. Elena se detuvo. Leyó la frase 2 veces. Había enterrado a ese gato. Gris. Se llamaba Gris, con esa lógica de los nombres de infancia. Tenía 9 años, en el rincón sur del terreno donde crecía un manzano pequeño. Su padre había hecho el hoyo. Él había puesto encima una piedra plana que había encontrado en el camino. Eso había sido 33 años atrás. Cabo había encontrado ese lugar. Siguió leyendo. 14 de diciembre. Helada fuerte. Protegí las cañerías con trapos viejos como siempre. Este invierno parece más largo. 22 de enero. Llamó hoy. No contesté. No supe qué decirle. La escuché en el buzón de voz después, 2 veces. Tiene buena voz todavía, igual que de niña. Elena bajó el cuaderno a regazo. Fuera el viento en los tablones del porche. Dentro, el crepitar de la estufa. No lo sabía. No sabía que había llamado ese enero. Había llamado porque era su cumpleaños, el de él, y había dejado un mensaje de 30 segundos deseable y correcto. El tipo de mensaje que dejas cuando quieres haber llamado más que cuando quieres hablar de verdad. No sabía que él lo había guardado. No sabía que lo había escuchado 2 veces. Siguió. 8 de febrero. Arreglé la cerca norte. Las manos mal del frío. Tardé más de lo previsto. Pero está bien ahora. Quería que estuviera bien. ¿Para quién?, se preguntó Elena. ¿Para quién querías que estuviera bien? 15 de marzo. Primavera ya. Cabo encontró 3 topillos bajo la cerca este y los dejó ahí. Solo los miró. Está muy viejo para cazar, pero creo que tampoco le interesa ya. Hay algo en los perros viejos que se parece a la sabiduría, aunque probablemente no lo sea. Probablemente sea solo el cansancio, pero el resultado es parecido. Abril, sin fecha. Hablé con Aurelio de E. Le dije que si ella venía, que le dijera que el rancho sabe esperar. Aurelio preguntó qué significaba eso. No supe explicarlo. Supongo que significa que algunas cosas no se echan a perder por no usarlas. Elena cerró el cuaderno. Lo tuvo en las manos, cerrado, durante un tiempo que no midió. Cabo levantó la cabeza de las patas. La miró. «No digas nada», dijo Elena. Cabo apoyó la cabeza de nuevo. Elena abrió el cuaderno otra vez. Siguió leyendo durante 2 horas y media, hasta las 4:47 de la mañana, hasta que la estufa se apagó sola por falta de leño y el frío empezó a entrar desde los bordes de la ventana, y Cabo se levantó de su rincón, con ese esfuerzo que ella ya sabía reconocer, esa fracción de segundo antes del primer paso en que todo el cuerpo se preparaba para el dolor. Y caminó hasta ella y se tumbó a sus pies. Elena no se movió para no molestarlo. Se quedó leyendo con los pies inmóviles y el frío avanzando, y el cuaderno en las manos, hasta que la luz de afuera empezó a ser una posibilidad, y se dio cuenta de que hacía 1 hora que no estaba leyendo. Que estaba mirando las últimas páginas. El registro se cortaba abruptamente a mitad de una entrada de septiembre, como se cortan las cosas cuando el cuerpo decide que ya no puede más. Y que el cuaderno en sus manos pesaba más de lo que debería pesar un cuaderno. En el cajón del dormitorio, la fotografía seguía boca abajo. El sábado siguiente llegó Tomás. Elena lo vio primero por la ventana. Un niño de unos 9 años con una chaqueta roja demasiado grande y unas botas de agua naranja que chapoteaban en el barro del camino, con la satisfacción específica de quien chapotea en el barro a propósito. Venía del rancho de don Aurelio,
cruzando por la sección de cerca que todavía no tenía postes. Cabo salió a recibirlo antes de que Elena abriera la puerta. Lo que pasó entonces fue esto. Tomás se agachó, Cabo trotó hacia él. Trotó, no caminó, eso era nuevo. Y los dos se encontraron en el medio del camino con la naturalidad de dos seres que se conocen de antes, o que simplemente no tienen la maquinaria complicada que hace que los encuentros entre desconocidos sean difíciles. Elena salió al porche. «Hola», dijo Tomás, levantando la vista pero sin dejar de rascar a Cabo detrás de la oreja sana. «Soy Tomás. Mi tío dice que usted es la dueña del rancho de Don Blas». «Sí», dijo Elena. «¿Es verdad que va a venderlo?» Elena miró al niño. Tenía una cara redonda y seria, con la seriedad de los niños que hacen preguntas de adulto sin el filtro que los adultos desarrollan para no hacer preguntas de adulto. «No lo sé todavía», dijo Elena. Tomás procesó eso como información neutral. Asintió. «¿Puedo ver al perro?» «¿Lo estás viendo?» «Quiero decir, ¿puedo quedarme un rato?» Elena miró a Cabo, que estaba prácticamente apoyado contra la pierna del niño, con los ojos entrecerrados en una expresión que Elena no le había visto antes. Algo en el pecho. Rápido y breve. «Sí», dijo. Tomás se quedó 2 horas. La mayor parte del tiempo la pasó en el campo con Cabo, haciendo nada en particular. Caminaron, el niño recogió palos que le lanzó a Cabo y Cabo los olió sin ir a buscarlos. Demasiado viejo para ese juego, pero tampoco desinteresado. Y en un momento se sentaron los dos en el suelo, el niño con las piernas cruzadas y el perro apoyado contra él, mirando los álamos del este con idéntica atención. Elena los observó desde el porche. A las 11:30, Tomás volvió hacia ella con Cabo a su lado. «¿Por qué no tiene fotos?», preguntó Tomás. Elena lo miró. «¿Cómo?». «En el rancho, en casa de mi tío hay fotos por todos lados. De su mujer, de mi mamá de pequeña, de mi tío de cuando era joven». Miró hacia dentro de la casa, hacia la pared del salón donde no había nada colgado. «Usted no tiene». «No he tenido tiempo de colgar nada». Tomás aceptó eso, pero con la expresión de quien acepta una respuesta sin creerla del todo. «Hay una fotografía», dijo Elena, sin saber por qué lo decía. «En un cajón». «¿Por qué está en un cajón?». No había respuesta simple para eso. Elena buscó una y no la encontró. «¿Y el perro no cuenta?», dijo Tomás. Elena lo miró. «¿Qué?». «Para las fotos. El perro podría salir en una foto. Mi tío tiene una foto de su perro anterior en el comedor». Cabo los miraba a los dos. Elena no dijo nada durante un momento suficientemente largo para que Tomás empezara a mirarla con esa atención de los niños que detectan cuando algo pasa, pero no saben qué. «Sí», dijo Elena finalmente. «El perro cuenta». Esa tarde, Elena buscó su teléfono. Fue al salón, donde Cabo estaba en su rincón, en el estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Se sentó en el suelo a su lado. Tomó una foto. No era una foto buena. Luz insuficiente, ángulo oblicuo, Cabo con los ojos medio cerrados. Pero era una foto. La miró durante un momento. Luego fue al dormitorio, abrió el cajón, tomó la fotografía de ella y su padre y la llevó al alféizar de la ventana de la cocina, la que daba al campo. La apoyó ahí, mirando hacia afuera. No porque hubiera decidido algo, solo porque el cajón no era el lugar correcto y había que ponerla en algún sitio. Viernes, 19º día del rancho. Medianoche no, pero cerca, las 7:48 de la tarde, cuando la luz de octubre ya era noche cerrada. Elena vio los faros desde la ventana. No esperaba a nadie. Don Aurelio no venía de noche. Lucía no hacía visitas a domicilio. Tomás no venía los viernes. Los faros avanzaban por el camino de tierra con esa lentitud de quien no conoce el camino y no quiere hacer daño al coche. Rodrigo aparcó frente al porche. Bajó con el tipo de movimiento deliberado de quien ha ensayado cómo va a entrar a un sitio. Tenía el mismo abrigo caro de siempre y las manos en los bolsillos y el gesto de quien lleva algo consigo que no sabe cómo empezar a decir. Elena abrió la puerta antes de que llamara. Lo miró. Él la miró. Cabo salió a su lado, se detuvo,
Evaluó al recién llegado con esa atención suya y volvió adentro. No era rechazo. Era la decisión de un animal que ha aprendido a no gastar energía en lo que no es urgente. «Entra», dijo Elena. Rodrigo entró. Miró la casa con los ojos de alguien que la ve por primera vez y que tiene cosas que decir sobre lo que ve, pero que no las va a decir. Miró el cuaderno de las anotaciones de Elena sobre la mesa, la estufa encendida, la taza de café, la fotografía en el alféizar que alcanzó a ver desde el salón. Se sentó en una silla sin quitarse el abrigo. «Hay una oferta», dijo. «¿Quién?» «Desarrolladores de Madrid. Conocen la zona. Llevan 2 años mirando terrenos para un proyecto turístico. Quieren este». Metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un sobre. Lo dejó en la mesa sin empujarlo hacia ella. «Es dinero real, Elena». Ella no tocó el sobre. «¿Por qué vienes tú?» Rodrigo la miró. «Porque soy tu hermano». Eso no ha sido suficiente razón para venir en 17 años. Una pausa. Larga. En la estufa, el leño crepitó. «No vine», dijo Rodrigo, «porque cada vez que pensaba en llamarte pensaba en lo que tendría que decirte, y decidí no decirlo». «¿Y qué tendrías que decirme?» Él la miró durante un momento, luego miró sus manos. «Que mamá preguntaba por ti». La voz de Rodrigo tenía la textura de algo que lleva años guardado en un lugar sin ventilación. «Los últimos 6 meses cada semana. ¿Ha llamado Elena? ¿Viene Elena?» «Yo le decía que sí, que estabas ocupada, que vendrías». Una pausa. «No sé si te lo hacía a ti o a ella. Probablemente a los dos». Elena no dijo nada. «Estaba enfadado contigo», continuó Rodrigo. «Llevo años enfadado contigo. Tú te fuiste y yo me quedé y cargué con todo, y eso es verdad. Y mi enfado es legítimo». Lo dijo con una especie de cansancio, no de acusación. La diferencia entre un hombre que declara una guerra y un hombre que describe una herida. «Pero también es verdad que papá nunca estuvo enfadado contigo, y yo no supe qué hacer con eso». Elena tardó. «¿Por qué te dejó el rancho a mí?» «Porque era tuyo», dijo Rodrigo. «Siempre fue tuyo, desde niña. Venías aquí todos los veranos con él hasta que decidiste que ya no ibas a volver a ningún sitio». Una pausa. «Papá decía que dejarte el rancho era dejarte la puerta abierta, que si algún día entrabas...» Se interrumpió. «¿Qué?», dijo Elena. «Que si algún día entrabas, querrías quedarte». El silencio que vino después no fue cómodo, fue honesto, que es diferente. Los 2 hermanos en la misma habitación con décadas de distancia entre ellos y sin la energía ya para fingir que no estaba ahí. «La oferta es real», dijo Rodrigo finalmente. 48 horas. Se levantó. Miró alrededor de la habitación una vez más, con los ojos deteniéndose un segundo en la fotografía del alféizar. «¿Ese eres tú?», dijo. «Sí, con papá». Rodrigo la miró durante un momento. Algo cruzó por su cara que Elena no supo nombrar. Se fue hacia la puerta. En el umbral se detuvo. «Elena», sin darse la vuelta. «Lo que hiciste con mamá, lo que no hiciste, no lo voy a olvidar». Una pausa. «Pero tampoco voy a seguir siendo el único que lo carga». La puerta se cerró. Los faros del coche de Rodrigo iluminaron la pared del salón durante un momento. Luego desaparecieron por el camino de tierra. Cabo vino de su rincón y se tumbó a los pies de Elena. Ella no se movió durante un tiempo que no midió. Sábado, 3:22 de la mañana. Elena estaba despierta. Había intentado dormir durante 2 horas. Había contado grietas del techo, las 11 de siempre, más una nueva que había notado esa semana, lo que hacía 12. Y había dejado de intentarlo. Se levantó, se puso el abrigo sobre el pijama, las botas sin calcetines y salió. El frío era serio. Noviembre a 3 días, y el campo estaba cubierto de una escarcha que la luna llena hacía visible. Cada brizna de hierba con su propio borde de hielo. El terreno entero con esa extraña luminosidad de las superficies que reflejan. Hacía el tipo de frío que despeja. Cabo salió detrás de ella. Caminaron. No había dirección.
Elena caminó hacia el norte, hacia la cerca rota, los postes podridos que don Aurelio había dicho que eran fáciles de arreglar en primavera. Se detuvo en el punto donde la malla terminaba y el campo continuaba sin límite. Miró hacia el norte. No había nada que ver, solo campo, solo la oscuridad del campo, solo el frío. Cabo se detuvo a su lado. Elena pensó en el sobre. 48 horas, o menos, ahora. 36, quizás. Dinero real. Suficiente para volver a la ciudad, alquilar algo, reconstruir. Suficiente para empezar de nuevo en el único tipo de vida que sabía construir. Pensó en el cuaderno, en las frases sueltas entre los registros de reparaciones. El rancho sabe esperar. Algunas cosas no se echan a perder por no usarlas. Pensó en su madre, que era lo que no pensaba si podía evitarlo. 3 años. Había dicho que volvería cuando terminara el proyecto, y el proyecto duró 3 años, y su madre murió en el segundo. No fue a tiempo. No fue. Había construido, sobre ese no fue, toda una arquitectura de explicaciones que tenían la solidez de los argumentos correctos y la fragilidad de todo lo que está construido sobre algo que no se ha mirado. Cabo se sentó a su lado. Sus patas traseras obedecían con más dificultad en el frío. Elena lo había notado, el tiempo que tardaba más en los días fríos, el cuidado extra con que bajaba los escalones del porche. Pero se sentó de todas formas, con esa determinación suya de estar donde estaba. Elena se agachó, no en cuclillas, directamente en el suelo, de rodillas en la hierba helada, con el tipo de indiferencia al frío de quien ya ha parado de calcular el coste de las cosas. Puso la mano en el lomo de Cabo. El perro no se movió. «No sé qué hacer», dijo. Cabo respiró, un movimiento largo y regular debajo de su mano. «Lo sé lo que voy a hacer», se corrigió. «No sé si es lo correcto». El campo en silencio, la luna, el frío. Me quedé en la ciudad porque era más fácil, no porque tuviera que quedarme. Lo dijo en voz alta por primera vez. En 13 años, o más, o siempre, por primera vez. Me quedé porque volver significaba tener que mirar todo lo que no había hecho. Y era más fácil no volver que mirarlo. Cabo apoyó la cabeza en su muslo. Elena se quedó ahí, en el suelo, en el frío, con la mano en el lomo del perro, durante un tiempo que no midió. Las rodillas le dolieron. Las dejó doler. Escena G. A las 6:15 de la mañana, Elena entró a la casa. Encendió la estufa. Esta vez tardó 8 minutos. Cargó el papel, dispuso la astilla, colocó el leño en el ángulo que había aprendido que funcionaba, encendió el fósforo, esperó. Lo hizo sin pensar. Lo hizo como se hacen las cosas que el cuerpo ya sabe. Preparó café. Llamó a Rodrigo a las 7. Demasiado temprano, lo sabía. Contestó al 5.º tono. «No vendo», dijo Elena. Silencio. «Elena, no vendo, diles que no». «Un momento. ¿Estás segura?» Elena miró por la ventana de la cocina. La fotografía en el alféizar, ella y su padre, los dos mirando hacia afuera del encuadre. El campo con la escarcha todavía, el sol recién empezando a deshacerla. «Sí», dijo. Rodrigo tardó. «Bien», dijo finalmente, no con calidez, no con frialdad. Con algo que podría ser, en un hermano que lleva años enfadado con razones legítimas, el principio de algo que todavía no tiene nombre. Colgaron. Elena se quedó con el café en la mano. No llamó a nadie más, no hizo lista. Se terminó el café mirando el campo. Cabo entró de su ronda matutina y se fue a su rincón. En el pelo de su pantalón, que había lavado el día anterior, había ya 3 pelos oscuros. No los quitó. 3 días después, lunes. Don Aurelio llegó a las 9 con 2 postes nuevos y las herramientas correctas. Elena lo esperaba en la cerca norte con café en un termo y con las notas que había tomado sobre el estado exacto de la malla, qué había que retirar, qué servía todavía. «¿Aprendió a leer cercas?», dijo don Aurelio. «Aprendí a anotar», dijo Elena. «La lectura viene después».
Él asintió, algo entre aprobación y diversión. Trabajaron durante 3 horas. Don Aurelio hacía el trabajo técnico, clavar los postes en la profundidad correcta, tensar la malla. Y Elena hacía lo que él le iba indicando: sostener, alcanzar, doblar el alambre en el ángulo que él marcaba. Sus manos no sabían esto, se le notaba, pero sus manos aprendían que era diferente. A mediodía, la sección norte de la cerca estaba completa. Elena se alejó unos pasos y la miró. 16 metros de malla nueva sobre postes nuevos en tierra fría. No era gran cosa. Era la cosa más concreta que había hecho desde que llegó. Cabo llegó hasta el borde de la cerca y la olió. La evaluó con su hocico sistemático. Se alejó hacia el interior del terreno, hacia el manzano pequeño del sur, y se tumbó en la hierba junto al árbol con una satisfacción que no era de su responsabilidad, pero que Elena registró de todas formas. «Tu padre habría dicho que estaba bien hecho», dijo don Aurelio, guardando las herramientas. «¿Cómo lo sabe?» «Porque cuando arreglaba algo él mismo, siempre usaba esa frase para lo que quedaba derecho». Una pausa. No era un hombre de muchos elogios, pero ese lo daba cuando tocaba. Elena miró la cerca. «Don Aurelio». Se dio la vuelta hacia él. ¿Él sabía que yo iba a venir? El hombre la miró con sus ojos de agua de pozo. Tomó tiempo para responder, del tipo de tiempo que se toma cuando la respuesta importa y se quiere decir bien. «No lo sabía», dijo. «Esperaba». «Diferencia crucial», pensó Elena. «Diferencia de todo». «Hay una carta», dijo don Aurelio. «La mandó el notario hace días». Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta. «Te la guardé porque el día que llegó estabas en el pueblo». Elena tomó el sobre. La letra del sobre era la letra del cuaderno, pequeña, inclinada, regular. Para Elena, si viene, no cuando venga. Lo abrió ahí, de pie junto a la cerca nueva, con las manos que olían a alambre y tierra. La carta era corta, media página. Su padre no había sido un hombre de muchas palabras en papel tampoco. «Elena, si estás leyendo esto, llegaste. Eso es suficiente. El rancho te lo dejo porque de todos los lugares que tuve, este es el que más se parece a ti. Terco, un poco roto por los bordes, capaz de aguantar el invierno. No te pido nada, solo que lo mires bien antes de decidir qué hacer con él. Y si hay un perro cuando llegues, dale de comer. Son leales por defecto. Nosotros tenemos que aprenderlo. Tu padre». Elena dobló la carta. La guardó en el bolsillo del abrigo. Don Aurelio recogía sus cosas sin mirarla, con el tacto de los hombres que saben cuándo no mirar. Cabo levantó la cabeza desde el manzano. La miró. Volvió a apoyarla en el suelo. La fotografía estaba en el alféizar de la cocina, mirando hacia afuera. Voz narrativa. Hay cosas que no vuelven. Hay personas que no vuelven, años que no vuelven, conversaciones que no se tuvieron y que ya solo existen en la forma de los silencios que las reemplazaron. Eso no cambia. No debería cambiar porque la ilusión de que el tiempo puede revertirse es más dañina que la herida que intenta cubrir. Lo que sí puede ocurrir, y que ocurre más despacio de lo que las historias suelen mostrar, con más torpeza, con más recaídas, con más noches en el suelo contando grietas en el techo, es que una persona aprenda a vivir hacia adelante sin tirar las cosas que dejó atrás, sin negarlas, sin convertirlas en monumento, sin usarlas como argumento. Solo cargarlas con honestidad, como se carga cualquier cosa que pesa, ajustando el paso, no pretendiendo que no pesa. Un perro viejo no enseña esto. Un perro viejo no enseña nada, en el sentido estricto de la palabra, porque los perros no tienen intención pedagógica. Lo que hace un perro viejo es existir de una manera particular, sin proyectos, sin resentimiento acumulado, sin la necesidad de construir una historia sobre lo que es para poder seguir siendo. Se levanta cuando le duele levantarse, camina hasta donde tiene que caminar, se tumba donde el sol da, confía mientras haya razón para confiar. Eso no es sabiduría, o tal vez sí, dependiendo de lo que uno entienda por esa palabra.
Elena Vázquez no se convirtió en otra persona. Siguió siendo metódica, siguió haciendo listas, siguió encontrando más fácil el análisis que la apertura. Tuvo noches en que el peso de lo no hecho fue exactamente tan pesado como siempre, y mañanas en que el campo al amanecer fue exactamente lo suficiente. No fue una cosa que pasó de golpe, fue una cosa que pasó, que sigue pasando, del modo en que pasan las cosas reales, gradualmente, con retrocesos, sin certificado de finalización. La cerca norte quedó bien hecha. Eso, por ahora, es suficiente. Fin.